Sobre el poder, por Byung-Chul Han. 4. Metafísica del poder. A la pregunta de si la filosofía tiene algo que decir acerca de por qué el hombre propende a ejercer el poder, Foucault responde que cuanto más libres sean los hombres en su relación mutua, mayor será su placer a la hora de determinar el comportamiento de los otros. El placer es tanto mayor cuanto más abierto sea el juego, cuanto más diversas sean las modalidades bajo las que se guía el comportamiento de los demás. Por el contrario, en aquellas sociedades en las que apenas está dada la posibilidad de jugar, también se reduce el placer que proporciona el poder. Desde luego, el placer presupone márgenes de juego para la acción. Sin ellos, solo habría violencia y coerción. Pero ese concepto de poder, en cierto modo hedonista del último Foucault, desplaza demasiado el poder a lo lúdico. El poder no es lo maligno. El poder significa juegos de estrategia. Se sabe muy bien que el poder no es lo maligno. Tomemos por ejemplo las relaciones sexuales o amorosas. En un tipo de juego de estrategia abierta, donde las cosas se pueden invertir, ejercer el poder sobre el otro no es nada malo, sino que es parte del amor, de la pasión, del placer sexual. Es posible que el poder forme parte del juego, también que esté dotado de elementos lúdicos, pero no se basa en el juego. Incluso se puede hacer intervenir el juego como contrafigura del poder. Ese afán de más que, según Heidegger, es característico del poder, es cualquier cosa menos lúdico. Solo hay poder en la medida en que, y mientras siga siendo un querer ser más poder. Tan pronto como esta voluntad se interrumpe, el poder deja de ser poder, aunque siga teniéndolo dominado bajo su dominio. La vida no es autoconservación, sino autoafirmación. La vida no tiene solo, como supone Darwin, el apremio de autoconservarse, sino que es autoafirmación. Querer conservar solo se apega a lo que ya está dado, empecinándose con ello y perdiéndose en ello y volviéndose así ciego para su esencia propia. Heidegger vuelve una y otra vez sobre las palabras de Nietzsche. Lo que el hombre quiere, lo que toda mínima parte de un organismo vivo quiere, es un más de poder. El rasgo fundamental del poder es ir más allá de sí. Pero yendo más allá de sí, el sujeto del poder no se abandona ni se pierde. Ir más allá de sí, y este es el modo en que marcha el poder, es al mismo tiempo ir consigo. Esta unidad de más allá de sí y de consigo agranda el espacio del sí mismo. Todo lo vivo se muestra como unidad de permanecer en sí y de avanzar más allá de sí. Cuanto mayor sea la fuerza para avanzar más allá de sí sin perderse con ello a sí mismo, mayor será el poderío. El poderío de lo vivo consiste en que se continúa más allá de sí mismo, en que ocupa más espacio consigo mismo. De hecho, quizá Foucault, como él mismo confiesa con franqueza, no entienda tanto de antropología, del alma humana. El juego placentero no es un fundamento antropológico del poder. Nietzsche está más familiarizado con el alma humana que Foucault. En un fragmento, Nietzsche escribe: el placer que proporciona el poder se explica por la desgana experimentada 100 veces a causa de la dependencia, de la impotencia. Si falta esta experiencia, entonces también falta el placer. El placer que se activa con el ejercicio de poder tiene que ver, por lo tanto, con la experiencia traumática de la falta de libertad y de la impotencia. La sensación de placer que supone la ganancia de poder es una sensación de libertad. Impotencia significa quedar expuesto al otro, perderse a sí mismo en el otro. Poder significa, por el contrario, recobrarse a sí mismo en el otro, es decir, ser libre. Así pues, la intensidad del placer no depende de la apertura del juego ni de la diversidad de las modalidades de juego. Más bien se puede explicar en función de la continuidad del sí mismo, una continuidad que crece con el poder. A menudo se ha señalado que las configuraciones de poder evidencian estructuras de intermediación diversas. Un poder con una intermediación pobre, o que incluso carece de ella, desarrolla una estructura de coerción que conduce a la opresión del otro. Así, el poder se aproxima a la violencia. Pero también puede ser que, por parte del soberano, surja una sensación de libertad. Después de todo, el soberano impone su decisión, su elección, incluso contra la voluntad del otro. El súbdito hace lo que el soberano quiere. El poder genera una continuación de sí mismo, aunque en este caso sea una continuación externa, porque el súbdito actúa obedeciendo a la voluntad del soberano, pero sin aprobarla interiormente.
La continuación de sí mismo le da al soberano una sensación de libertad por cuanto su voluntad no se somete al chocar contra la voluntad del otro. Aunque solo sea externamente, el súbdito renuncia a su alteridad a favor del soberano. Deja que en él suceda la elección, la decisión del soberano, y deja que ocurra contra su voluntad propia que habría tomado por sí misma otra elección. Lo que el soberano contempla en el otro es su voluntad propia. Esta percepción de sí mismo en otro es constitutiva de la sensación de poder. Pero esta forma de poder que opera con una intermediación pobre causa en el súbdito una sensación de falta de libertad. Justamente esta distribución asimétrica de la libertad es lo que hace que este poder sea inestable. Para Nietzsche, el poder es todo menos un juego. La consecuencia natural de un poder excesivo es la conquista, la incorporación de su imagen propia a una materia ajena. Vivir es imponer formas propias. El yo conquista al otro acuñándolo conforme a su imagen propia o imponiéndosela por la fuerza. El otro se comporta aquí como una materia pasiva que se limita a padecer la voluntad del yo. El ejercicio de poder como imposición de formas propias fuerza a una continuación del yo en el otro. Con ello, el yo observa en el otro su imagen propia, es decir, se observa a sí mismo. Como el otro refleja al yo, el yo regresa a sí mismo en el otro. En virtud de su poder, el yo es libre a pesar de la presencia del otro, es decir, se recobra a sí mismo. Nietzsche tiene en amplia medida una fijación con una forma de poder cuya intermediación es pobre. La imposición de formas propias por medio de la vulneración o del sometimiento no es la única posibilidad de producir la continuación de sí mismo. Este modelo de poder concibe al otro como una materia pasiva que sufre la voluntad del yo o a la cual el yo se impone. Por el contrario, si se comprende al otro como un individuo capaz de una acción y una decisión activas, entonces la relación entre yo y otro se configura de forma más compleja. Ahora resulta que el otro, en lugar de padecer de forma puramente pasiva la decisión o la elección del yo, puede integrarla en su proyecto propio, realizando la acción del yo como si fuera la suya propia. Aunque la acción del otro se corresponde con la voluntad del yo, esta continuación no la fuerza unilateralmente el yo, sino que el otro mismo la quiere. El otro sigue por voluntad propia la voluntad del yo. El otro convierte la voluntad del yo en la suya propia. Con ello también el otro gana una sensación de libertad. Esta relación de poder es esencialmente más estable que aquel poder con una intermediación pobre con el que el súbdito se comporta como una materia pasiva y material. A pesar de una estructura de intermediación diferente, el poder del yo en ambas constelaciones del poder consiste en que se continúa a sí mismo en el otro, en que se recobra a sí mismo en el otro. El poder es la capacidad de recobrarse a sí mismo en el otro. Esta capacidad no es exclusiva del hombre. Hegel la eleva a principio de la vida en general. Por esta capacidad se diferencia lo vivo de lo muerto. Lo vivo se contrapone a una naturaleza inorgánica, respecto de la cual se comporta como su poder y se la asimila. El resultado de este proceso no es, como en el caso del proceso químico, un producto neutro en el que se ha suprimido la autonomía de ambas partes, las cuales se enfrentaban mutuamente, sino que lo que vive evidencia extenderse por el distinto a él sin que ésto sea capaz de resistir su poder. Así, estando en el distinto de sí, lo vivo solo se junta consigo mismo. El poder de lo vivo se manifiesta en que, estando en lo distinto, no se pierde a sí mismo, sino que más bien, extendiéndose por lo que es distinto a él, lo ocupa consigo mismo, continuándose de este modo a sí mismo en lo que es distinto de él. La marcha hacia el otro se configura como una marcha hacia sí mismo. Según Hegel, el organismo es un juntarse consigo mismo en un proceso externo, es decir, en su relación con lo distinto. Un ser vivo que no tiene el poder de juntarse consigo mismo en lo distinto, sucumbe a causa de eso distinto, es decir, a causa de la tensión negativa que genera en el ser vivo eso distinto en lo cual él penetra. A juicio de Hegel, el poder ya es activo en el nivel más elemental de la vida. La digestión es ya un proceso de poder, en el que lo vivo va llenando poco a poco lo que es distinto de él a la identidad consigo. Asimilándose lo externo, lo vivo produce la identidad con lo distinto, es decir, la continuación de sí mismo. La interioridad digestiva capacita a lo vivo para transformar lo exterior en interior,
es decir, para regresar a sí mismo en lo distinto. Resulta interesante que Hegel describa la actividad del espíritu por analogía con la digestión. Lo que se subraya con ello es una afinidad en términos de lógica de poder entre la digestión y la actividad espiritual. Todas las actividades del espíritu no son otra cosa que diversos modos de reducir lo exterior a esa interioridad que es el propio espíritu, y el espíritu solo llega a ser y es espíritu gracias a esta reducción, a esta idealización o asimilación de lo externo. El rasgo fundamental del espíritu es la interiorización. Guarda lo distinto, lo externo, en su espacio interior. Con ello, estando en lo distinto, se queda en casa. Lo advertido o lo concebido no le resulta externo ni extraño al espíritu. Forma parte de él, es su contenido. Conocer significa, justamente, destruir lo que a la conciencia le resulta exterior y ajeno, siendo de este modo un regreso de la subjetividad a sí misma. La interiorización, guardar lo externo dentro de uno mismo, asocia la digestión con la comprensión. Según Hegel, comer y beber son la comprensión inconsciente de las cosas. Pero en la mera intuición, el espíritu no se recobra del todo a sí mismo, pues está demasiado fuera en el mundo. No se produce un regreso de la subjetividad a sí misma. En el mundo, el espíritu meramente intuitivo queda sumido o disperso. En el estadio de la mera intuición, estamos fuera de nosotros. Aquí, la inteligencia está sumida en el material externo y está identificada con él. Por eso, en la intuición, como mucho podemos perder libertad. El espíritu está privado en grado máximo de libertad, porque en lugar de recobrarse, está implicado en lo externo, demorándose con las cosas. El espíritu es más libre con la noción, es decir, con la noción se recobra más a sí mismo que con la mera intuición. Toda noción es mi noción. A diferencia de la mera intuición, con la noción no estoy sumido en las cosas, sino que las pongo expresamente delante de mí. Me elevo sobre las cosas rompiendo el enlace inmediato con ellas, haciendo una imagen de ellas, que es una imagen mía, de modo que, haciendo eso, me quedo en mi interior. Por consiguiente, el espíritu pone la intuición como suya, la penetra, la convierte en algo interior, y por lo tanto libre. Entrando en sí y recapacitando, la inteligencia se eleva al nivel de la noción. El espíritu representante tiene la intuición. Yo tengo la intuición. La noción es mi noción. Con la posesión yo no estoy fuera, sino que me quedo en mi casa. La noción en cuanto a posesión es propiedad mía. El poder transforma en mero ser en posesión. Se encarga de que el espíritu no sea sacado la fuerza a una dispersión espacial, sino que más bien su sí mismo simple recorra con una claridad no empañada toda aquella multiplicidad sin dejarla que llegue a convertirse en una consistencia autónoma. Por consiguiente, el poder del espíritu consiste en sumir las cosas en su interioridad, en doblegar lo externo a lo interior. En virtud del doblegamiento, el espíritu atraviesa la multiplicidad del mundo. Este recorrido que hace la interioridad genera una continuidad del sí mismo. El espíritu, que se recobra a sí mismo en el otro, habita el mundo como su espacio interior. Estar en el mundo significa recobrarse a sí mismo. En vista de un objeto, engrandece su interioridad sumiendo ese objeto en tal interioridad suya. En lo externo, regresa a sí mismo volviéndose al interior. El espíritu se condensa, ahonda su interioridad, o como también dice Hegel, se asimila a sí mismo o recuerda interiorizando, sin demorarse fuera en el objeto, sino recogiéndolo en su espacio interior. Convirtiendo el objeto de algo externo en algo interno, la inteligencia se asimila a sí misma. Estas dos cosas, la interiorización del objeto y el recuerdo del espíritu, son una misma cosa. El recuerdo del espíritu significa que partiendo del objeto, el espíritu entra en sí y recapacita. Amplía y condensa su interioridad en la medida del objeto, convirtiéndolo en interior. Esta interiorización del objeto amplía su interioridad, es decir, lo hace más interior. La inteligencia se nos ha evidenciado como el espíritu que partiendo del objeto entra en sí, como el espíritu que en el objeto se recuerda a sí mismo y que conoce su interioridad para el objetivo. Lo que hace libre al espíritu es sobre todo pensar. Es decir, el último vértice de la interioridad es el pensar. El hombre no es libre cuando no piensa.
pues cuando se está comportando en función de otro. El hombre no es libre cuando no piensa, pues entonces se está comportando en función de otro. El hombre no es libre en la medida en que se comporta en función de otro, en función del externo. Esto es, en la medida en que no regresa a sí mismo en lo otro, en la medida en que la alteridad del otro no ha quedado recogida en lo mismo. El espíritu pensante penetra, atraviesa lo otro con su luz, retirándole su alteridad. Con ello engendra una continuidad de lo mismo. También la voluntad ahonda la continuación del sí mismo, esforzándose por la objetivación de su interioridad e imprimiendo su interior en lo externo. Su rasgo fundamental es el regreso a sí. Visto así, la voluntad de poder siempre es la voluntad de sí mismo. La interiorización del mundo como recuerdo del espíritu no tiene por qué producirse con violencia. Una inclusión violenta con la que un poder ajeno a él introdujera por la fuerza el exterior en el interior representaría una forma de interiorización meramente externa y carente de intermediación. Lo que Hegel tiene en mente es una interiorización del exterior. Por consiguiente, el mundo no se sume en una interioridad ajena a él, sino que se asimila a sí mismo, convirtiéndose en un espacio interior. Hegel diría que el poder del espíritu es todo menos violencia, que no violenta ni destruye lo distinto, que quizá hace que en lo distinto se manifieste lo que él ya es en sí mismo, que el pensamiento no es proclamador, sino alumbrador. Es cierto que de la luz que alumbra no emana ninguna violencia, pero la luz del espíritu es una luz especial, una luz que se toca interiormente, que se observa a sí misma en lo alumbrado. Tiene un ojo. El poder es un fenómeno de la interioridad y de la subjetividad. Quien no tuviera más necesidad que recordar, quien solo tuviera necesidad de quedarse en su interior o de estar consigo, aquel para quien no hubiera ningún afuera, estará dotado de un poder absoluto, donde recuerdo y experiencia consideran por completo, no habría impotencia ni dolor. Una interioridad infinita significa libertad y poder infinitos. La subjetividad es constitutiva del poder. Un ser inorgánico podrá tener una estructura centralizada, pero no desarrolla ninguna estructura de poder porque ninguna subjetividad lo anima, porque no posee ninguna interioridad. El espacio del poder es ipsocéntrico. Ese espacio lo habita un sí mismo cuya intencionalidad es quererse. Paul Tillich también asocia el poder con la subjetividad y la centralización. Todas las estructuras de poder están organizadas en torno a un centro. Tienen algo hacia lo cual están orientadas y a lo cual se refieren todas las partes. Cuanto más organizado esté un ser, más crece su centralización, y es ahí donde alcanza la forma suprema de la autoconciencia humana, donde todo momento particular de la vivencia está referido al centro de sí mismo. Esto conduce al pensamiento de que también en el grupo social no hay solo un centro. Eso es obvio, pues de lo contrario nadie podría actuar, sino que en el caso del grupo social se trata de un organismo, y que el poderío del grupo se puede poner en analogía con el poderío de los organismos biológicos. Un organismo está más desarrollado cuanto más elementos diversos estén organizados en torno a su centro. Por eso es el hombre quien produce los organismos sociales más ricos, más universales y más poderosos, aunque también en el mundo animal hallamos cosas similares. Para la biología moderna, comenta Luhmann, el organismo no es solo un ser animado cuyas fuerzas anímicas integran las partes convirtiéndolas en un conjunto, sino un sistema adaptativo que, haciendo intervenir sus propias prestaciones, reacciona a las cambiantes condiciones y sucesos del medio ambiente compensado, sustituyendo, bloqueando o completando, según convenga, para de este modo mantener invariada la estructura propia. Pero la noción moderna del organismo no cuestiona por completo el concepto hegeliano de poder. El organismo agradece la invariabilidad estructural del poder justamente a aquel poder que se encarga de que, con condiciones y sucesos cambiantes en el medio ambiente, el organismo se reafirme a sí mismo, es decir, se mantenga invariable. También en este caso, genera una continuación de sí mismo y capacita al organismo a conservarse a pesar de la tensión negativa que su medio ambiente ha generado. Un ente, en la medida en que es finito, está rodeado de otros. La autoafirmación implica que en el contacto con lo distinto, el ente se recobra a sí mismo.
Sin esta continuación del sí mismo, el ente tendría que sucumbir a causa, concretamente, de la negatividad, de la tensión negativa que lo distinto suscita en él. Quien no sea capaz de cargar sobre sí con la negatividad ni de integrarla, no tiene el poder de ser. Tillich explica la potencia de ser en función de la capacidad de lo viviente de superar la negatividad, o como él dice, el no ser, es decir, de incluirlo en la autoafirmación. Se tiene más potencia de ser porque hay que superar más no ser, y mientras se pueda superarlo. Si ya no se puede cargar con él, ni se puede superarlo, entonces el resultado es la completa impotencia, el final de toda potencia de ser. Este es el riesgo de todo lo vivo. Cuanto más no ser pueda sobrellevar lo vivo, más amenazado está, pero tiene mayor potencia de ser si resulta que está en condiciones de desafiar ese peligro. Un proceso de aprendizaje es más poderoso cuanto más no ser puede incluir en su autoafirmación sin resultar destruido por ello. El poder es la capacidad de lo viviente para no perderse a sí mismo, pese a implicarse de muchas maneras en lo distinto, y para continuarse a sí mismo a través de tensiones negativas. El poder es la posibilidad de la autoafirmación a pesar de la negación interna y externa. Por el contrario, quien no es capaz de permanecer en la negatividad ni de incluirla en sí, solo posee una exigua potencia de ser. En términos de potencia de ser, el neurótico y Dios resultan ser opuestos. Lo que caracteriza al neurótico es que solo puede incluir en sí una medida escasa de no ser. Huye del peligro de no ser evadiéndose a su pequeño y angosto castillo. El hombre medio puede sobrellevar una medida limitada de no ser. El hombre creador puede sobrellevar una medida mayor. Y Dios, hablando simbólicamente, puede sobrellevar una medida infinita. La autoafirmación de un ser, a pesar del no ser, es la expresión de su potencia de ser. Con esto hemos llegado a las raíces del concepto de poder. La autoafirmación no tiene por qué estar acompañada de la opresión ni de la negación del otro. Lo que importa es la estructura de la intermediación. En el caso de una intermediación intensa, la autoafirmación no es negativa ni excluyente, sino integradora. Dios representa la figura de una intermediación máxima. Un violento sería, por el contrario, un neurótico. La continuación de su sí mismo solo sería capaz de alcanzarla con una violencia carente de intermediación. La autoafirmación neurótica conlleva la negación de lo distinto. También para Hegel, una retirada neurótica a una imagen anquilosada de sí mismo es indicio de una escasa potencia de ser. El espíritu solo es poder en tanto que mira a la cara. El espíritu solo es poder en tanto que mira a la cara a lo negativo. Se demora en ello. Según las famosas palabras de Hegel, el espíritu solo gana su verdad encontrándose a sí mismo en el desgarramiento absoluto. El poder del espíritu genera la continuación del sí mismo a través de las tensiones negativas que lo distinto suscita en él. Solo rechaza lo distinto en caso de una falta de intermediación. La intermediación pobre, la falta de capacidad para intermediar, conduce a un espíritu limitado y neurótico. El poder, que asimilando lo distinto produce la continuación del sí mismo, puede presentarse como violencia, pero no tiene por qué hacerlo. Lo decisivo es la relación de intermediación entre el sujeto y el objeto. Hegel concibe el poder en el sentido de que pierde toda violencia gracias a una mayor intensidad de la intermediación. Y intensificándose la intermediación, el sujeto no destruye su objeto. La asimilación produce, y en esto consiste el peculiar giro del idealismo hegeliano, la identidad dada por sí misma entre el sujeto y el objeto. Es decir, el objeto no es lo completamente distinto del sujeto. Más bien, el objeto muestra una proximidad conceptual o un isomorfismo con el sujeto. La asimilación del objeto a cargo del sujeto pone expresamente esta proximidad que viene dada por sí misma. Es decir, comprender las cosas como una forma de asimilarlas no las violenta. Hegel diría que la comprensión saca a la luz algo que en esas cosas ya venía dado por sí mismo, pero de lo que ellas no se pueden dar cuenta para sí mismas, es decir, que no pueden elevar para sí mismas a objeto del saber. Visto así, la comprensión de las cosas no es una apropiación violenta, sino un hacer aparecer aquello que en cierta manera
está dado en ellas a modo de germen. Por consiguiente, la asimilación no es un violentamiento, sino una reconciliación. Hace que se muestre algo que intermedia entre el sujeto y el objeto. Esta captación, al extenderse sobre lo otro con la más íntima certeza de sí mismo, contiene inmediatamente la reconciliación. La unidad del pensar con lo distinto está dada por sí misma, pues la razón es el fundamento sustancial tanto de la conciencia como del externo y lo natural. Lo que hay enfrente tampoco es ya un más allá, ni tiene una naturaleza sustancialmente distinta. Para Hegel, la razón no es un orden meramente subjetivo al que hubiera que someter con violencia al sujeto. Para Hegel, la razón no es un orden meramente subjetivo al que hubiera que someter con violencia al objeto. Más bien es algo que está presente y que es operativo en el objeto mismo. Así, al pensar, el sujeto deja salir a la luz algo que es común a él y al objeto, lo universal. Esta relación de intermediación modifica la estructura de poder. Pero resulta que el poder no se le adjudica a un sujeto particular que se apropiara del objeto para regresar a sí mismo dentro de dicho objeto, sino que más bien el poder es lo universal que se manifiesta, lo cual reúne en una totalidad a los entes individuales, es decir, tanto al sujeto como al objeto. Hegel define el concepto como un poder. Esto es el poder del concepto que no renuncia a su universalidad ni la pierde en la objetividad dispersa, sino que hace manifiesta esta unidad suya gracias justamente a la realidad y en ella. Pues su concepto propio consiste en preservar en lo distinto así la unidad consigo mismo. El concepto es universal, en el sentido de que representa lo que abarca y lo que comprende, siendo común a todas las diversas manifestaciones de la realidad. Aprendiendo, el concepto interviene congregando e intermediando por todos los fenómenos múltiples, configurando una totalidad. Es un concepto que aprende en la medida en que, abarcándolo, lo comprende todo dentro de sí. Así se recobra a sí mismo en todo. Su poder consiste en la continuación del sí mismo. No se pierde en la objetividad dispersa. Actúa como una fuerza gravitatoria que congrega las partes en lo uno. Su rasgo fundamental es también recuperarse a sí mismo en lo distinto. La realidad es lo distinto a él en lo que él se manifiesta y se contempla a sí mismo. Se ha señalado a menudo que el poder se configura de forma diversa en función de la estructura de la intermediación. El poder del concepto tiene una intermediación intensa, pues lo distinto a él, la realidad, él no lo reprime. Más bien lo inhabilita. El concepto no se manifiesta a sí mismo contra la realidad, sino en la realidad. El poder del concepto no es violento. Hegel diría que la violencia carece de concepto. Cuanto más concepto asume el poder en sí, menos coerción y violencia emana de él. La realidad se vuelve transparente en cuanto a su concepto. El concepto esclarece la realidad, es más, la hace ser por vez primera. La luz del concepto no la ciega, pues es la luz de ella. La mutua penetración luminosa de concepto y realidad se llama verdad. De este modo, también podría decirse que la verdad es poder. El poder del concepto, del universal, es un poder libre en la medida en que no se limita a someter lo distinto, es decir, la realidad, bajo sí, sino que lo deja salir o lo libera para su esencia. Lo que define la relación entre el concepto y lo distinto de él no es la violencia, sino la libertad. Por eso, lo universal es el poder libre. Lo universal sigue siendo sí mismo en lo distinto de él y se extiende por lo distinto de él, pero no como algo violento, sino más bien reposadamente recuperándose a sí mismo en eso distinto. Una conducta suya en relación con lo diferenciado solo la hay como conducta en relación consigo mismo. En lo diferenciado, ha regresado a sí mismo. Cuando lo universal se extiende a lo distinto de sí, no topa con su no. Más bien, lo que abarca más allá de sí es afirmado por lo distinto como su verdad propia. Lo distinto se somete y obedece libremente a lo que abarca más allá de sí. Por eso, lo que abarca más allá de sí está en lo distinto a él en reposo y recuperado, porque de eso distinto no emana ninguna resistencia. Dice sí a lo abarcador. Arrebatado por lo abarcador, se abre éste. El poder absoluto no necesita hacer ningún uso de violencia. Al fin y al cabo, se basa en un sometimiento libre. Foucault sostiene la tesis de que el hombre es el efecto de un sometimiento,
que es mucho más profundo que él mismo. Por consiguiente, el hombre debe agradecer su identidad, su alma, a la asimilación de un contenido que, diciéndolo con palabras de Hegel, se extiende a él. El hombre se somete a lo que se extiende a él asimilándolo, convirtiéndolo en contenido de su identidad. El sí a lo distinto que se extiende al hombre es un sometimiento primario en la medida en que constituye por primera vez la identidad de quien se somete. Aquí el poder no reprime ni violenta, sino que funda por primera vez la identidad, es más, el alma. La intrusión de lo que se extiende a lo distinto puede asumir rasgos violentos si su intermediación es pobre o si carece de ella. Pero Hegel diría que la intrusión violenta es una intrusión que carece de concepto, que sucede sin intermediación. El poder no opera primariamente de manera represiva. Hegel llega a conocerlo sobre todo en sus funciones de intermediación y de engendramiento. Así, describe también la creación del mundo en términos de lógica del poder. Aunque Dios es subjetividad, no se agota en la identidad abstracta y carente de contenido del yo soy yo. Dios no persevera en un silencio y en un cerramiento eternos. Más bien, Dios se expresa engendrando lo distinto que es el mundo. Pero esta creación del mundo no es ninguna simple transición a lo distinto, sino un regreso a sí mismo. Dios se contempla a sí mismo en el mundo como si estuviera contemplando lo distinto de sí. En el mundo, Dios regresa a sí mismo. Este regresar a sí, en lo distinto, es el rasgo fundamental del poder. El poder es una referencia negativa a sí mismo. Es negativa porque esa referencia a sí mismo sucede a través de lo distinto, ya que esa referencia es el regreso a sí mismo en lo distinto. Una relación meramente positiva consigo mismo sería una autorreferencia que no conllevara ninguna referencia con lo distinto. Así, el neurótico de Tillich no sería capaz de una relación negativa consigo mismo. Se perdería a sí mismo en su relación con lo distinto. Le faltaría el poder que fuera capaz de doblegar la referencia a otro, convirtiéndola en una referencia a sí mismo. Lo decisivo del poder es este doblegamiento, este giro hacia sí. El poder promete libertad. El soberano es libre porque es capaz de recuperarse por completo a sí mismo en lo distinto. Según Hegel, Dios es libre porque es el poder de ser él mismo. Dios habita o erige un continuo absoluto de sí mismo. No hay ninguna ruptura, ningún desgarramiento en el que él se pierda a sí mismo. No conoce nada radicalmente distinto en lo que él no fuera el mismo. Quizá el neurótico no sería únicamente alguien que persevera en su pequeño y angosto castillo, sino también alguien que queda bajo la coerción de recuperarse a sí mismo en todas partes, de ser en todas partes él mismo. En cierto sentido, también el Dios o el espíritu de Hegel es una manifestación de esta neurosis. Dios es poder. La concepción hegeliana de la religión está dominada por completo por la figura del poder. Como si fuera la cosa más obvia, Hegel eleva el poder a definición fundamental de la religión en general. En ningún momento se sopesa la posibilidad de que la religión pudiera abrir un espacio que se sustrajera por completo a la lógica del poder, que pudiera ser una experiencia de la continuidad que se distinguiera de aquella continuación del sí mismo que el poder engendra, que pudiera representar justamente aquel movimiento que fuera cualquier otra cosa menos un regreso a sí mismo. La religión despierta con la experiencia de la finitud. Lo decisivo es que el hombre, a diferencia del animal, tiene una conciencia expresa de su finitud, está en condiciones de elevar su finitud a objeto del saber. El dolor, yendo más allá de la sensación inmediata, conduce a una noción universal de la finitud. En función de esta capacidad de formarse nociones, también se explica que el hombre pueda condolerse y llorar, que a diferencia del animal, tenga una religión. De la experiencia de la finitud también forma parte el aislamiento que lleva a una soledad fundamental. En vista de la conciencia de la finitud, se suscita la exigencia de superar la experiencia dolorosa del estar limitado y de salir de la soledad del aislamiento. La religión se basa en la experiencia del límite y del aislamiento y en la exigencia de superarlos. La experiencia de la finitud o de la limitación no se produce necesariamente en el nivel del poder. La limitación de la existencia humana no tiene por qué ser la del poder. La experiencia del poder ilimitado no es más que una de las experiencias posibles de la finitud humana.
El sufrimiento a causa de lo finito muy bien puede ser el sufrimiento a causa de aquel límite que me separa del otro y que solo se puede superar estableciendo una peculiar continuidad. Esa continuidad que supera el límite que separa muestra una estructura distinta de aquella otra continuación del sí mismo que establece el poder. No tiene la intencionalidad del regreso así. Lo que llena de vida el espacio ilimitado, la ilimitada continuidad del ser, no es aquel sí mismo que en el otro únicamente aspira a juntarse consigo mismo. Tampoco el poder ni el regreso así. Lo que promete la salvación es la partida hacia una apertura ilimitada. Visto así, la religión se basaría en una exigencia de deslimitación, en la exigencia de una infinitud que sin embargo no sería el poder infinito. Ciertamente, ese ser para lo infinito e ilimitado, que es específicamente religioso, puede estar repleto de unas ansias de poder ilimitado, de una irrestricta voluntad de poder, pero no se basa en eso. En el fondo, la religión es hondamente pacífica, es amabilidad. Resulta problemático que Hegel describa constantemente los fenómenos de la religión en términos de pura economía del poder. El cálculo de poder determina toda comunicación religiosa. Por ejemplo, lo que primero se advierte en el sacrificio es que está en poder de otro. Al mismo tiempo, el poder sobre el otro se ejerce exigiendo un efecto. Lo que domina la praxis del sacrificio es evocar el reconocimiento del poder del otro y la conciencia del poder propio. ¿Acaso el sacrificio no tiene un significado mucho más profundo que se sustrae al horizonte de la racionalidad, de la lógica y de la utilidad? Georges Bataille concibe el sacrificio de una forma radicalmente distinta. Aunque no niega la dimensión económica del sacrificio, el significado más profundo del sacrificio se sitúa, según él, fuera del cálculo económico. El sacrificio viene a ser una antítesis de la utilidad y de la economía. En el fondo, es una destrucción y un consumirse peculiares. Sacrificar es dar como se echa carbón a un horno. El sacrificio resitúa la cosa en aquel estado de continuación en el que no hay limitación que separe ni separación entre sujeto y objeto, entre hombre y mundo. El sacrificio es un acto de descosificación y de deslimitación. La cosa se desprende del contexto de utilidad y de finalidad. Con ello se le devuelve su secreto. Bataille llama a esa continuación ilimitada, en cuanto a auténtica dimensión de la religión, intimidad o inmanencia. Así habla su sacerdote sacrificial. Yo te retiro, víctima, del mundo en que estabas y no podías sino estar reducida al estado de una cosa, poseedora de un sentido exterior a tu naturaleza íntima. Yo te reclamo a la intimidad del mundo divino, de la inmanencia profunda de todo lo que es. La continuidad del poder es una continuidad del sí mismo. A diferencia del poder, la religión está vinculada con la experiencia de una continuidad ilimitada del ser. Es un regreso al momento en el que el hombre era uno con el universo y no se diferenciaba de las estrellas ni del sol. El estremecimiento que uno siente en presencia de lo sagrado proviene, según Bataille, de ese poder de la delimitación que suprime las diferencias. Lo sagrado es precisamente comparable a la llama que destruye el bosque consumiéndolo. Es ese algo contrario a una cosa, lo que es el incendio ilimitado. Es ese algo contrario a una cosa, lo que es el incendio ilimitado. Se propaga, irradia calor y luz, inflama y ciega, y aquel a quien inflama y ciega, a su vez súbitamente inflama y ciega. Esa experiencia de la unidad indivisa del ser que Bataille evoca reiteradamente es orgiástica y regresiva. Resulta así significativo que su esbozo de una filosofía de la religión comience con la animalidad. Según él, los animales viven ya en una continuidad con el ser. Están en el mundo como el agua en el océano. Están en el mundo como el agua en el agua. Por ese motivo no necesitan la religión. Siempre se alborozan en la continuidad del ser. En esa unidad indivisa del ser tampoco se configura ninguna relación de poder, pues esta presupone una diferencia. No hay nada en la vida animal que introduzca la relación del amo con el mandado por él. A la consumición del otro tampoco le precede ninguna lucha, ningún apoderarse del otro.
en la continuidad del ser no hay separación entre sí mismo y el otro. No se produce ninguna asimilación, ninguna apropiación en sentido estricto, cuya fórmula en términos de lógica del poder sería regresar a sí mismo en el otro. La unidad indivisa del ser no tolera ninguna escisión entre el devorador y el devorado. Lo que se da cuando un animal se come a otro es siempre el semejante del que come. En este sentido en el que hablo de inmanencia. Aunque esa continuidad del ser de la que habla Bataille excluye la relación de poder, es perfectamente compatible con formas orgiásticas de violencia que deslimitan y destruyen, y que se sustraen a todo sentido y a todo contexto teleológico. También en estos excesos orgiásticos de violencia estaría presente aquello sagrado que Bataille compara con la llama que todo lo consume. Esto resulta, por lo tanto, cualquier cosa menos amable. Además, la intimidad priva a la continuidad del ser de su apertura. Ciertamente, como también advirtió Bataille, la religión se basa en una experiencia de la continuación. Pero esa experiencia es un fenómeno del espíritu que va mucho más allá de aquella animalidad imaginaria de Bataille. El espíritu es amabilidad, por cuanto brinda una continuidad del ser sin hacer desaparecer las diferencias ni las formas en una llama que todo lo destruya y lo devore. A causa de esta amabilidad, el espíritu es cualquier cosa menos orgiástico o devorador. En el ensayo sobre el cansancio, Peter Hanke evoca una fatiga profunda en la que el yo retrocede dejando paso al mundo. La hondura del cansancio es la de un mundo al que se recibe como más del menos yo. La existencia ya no la domina el énfasis del sí mismo. En esa fatiga profunda, que ya no deja que aflore ninguna preocupación por sí mismo, se abre una continuidad del ser. Lo otro, dice Hanke, se vuelve a la vez yo. La coerción de juntarse consigo mismo en el otro, de quedarse consigo en el otro, deja paso a una serenidad. De la fatiga profunda forma parte que nadie ni nada domine, o sea, siquiera hegemónico. La fatiga profunda inspira. La inspiración que proporciona la fatiga dice menos lo que hay que hacer que lo que se puede dejar de hacer. El Dios hegeliano, que significa subjetividad, actividad, acto infinito, poder infinito, no sucumbiría nunca al cansancio profundo. Al fin y al cabo, el espíritu hegeliano es hacer por excelencia una intervención absoluta. Nunca podrá estar cansado. La fatiga profunda viene a ser la figura opuesta a ese poder y a esa subjetividad que constituyen el espíritu de Hegel. Hanke evoca un espíritu totalmente distinto, una religión de la fatiga profunda. Cuando la congregación pascual recibió el espíritu, dice Hanke, se encontraba en estado de profunda fatiga. El espíritu reconcilia y unifica. Nada queda aislado en sí mismo, sino que está siempre junto con otros. El espíritu que despierta en la fatiga profunda no es otra cosa que amabilidad. Bien, es al mismo tiempo mi última imagen de la humanidad, reconciliada en sus últimos momentos en una fatiga cósmica.